Bien, vamos a ver a continuación el tema de trigonometría de triángulos rectángulos y posteriormente vamos a explicar las relaciones trigonométricas que conlleva este tema. Primero vamos a recordar rápidamente cómo es un triángulo rectángulo y qué características tiene. Para empezar, como su nombre lo indica, tiene que tener, que estamos viendo en este momento, y uno de los requisitos es que el ángulo que está en esta esquina tiene que ser un ángulo recto, es decir, tiene que tener la característica exclusiva de ser de 90 grados, no puede ser más chico ni más grande. Como este va a ser de 90 grados, siempre que se trate de triángulos rectángulos, estos ángulos tienen que ser ángulos agudos. Es decir, este de aquí y este de acá tienen que ser ángulos menores de 90 grados. Cuando un ángulo oscila entre 1 y 89 grados, se le llama ángulo agudo y se conoce más o menos con este dibujo. Este es un ángulo agudo. Así que estos dos cumplen con ese requisito. Cuando vemos este dibujo, obviamente estamos hablando de un ángulo de 90 grados, y se le llama ángulo recto. Muy bien. ¿Qué otra característica debe de cumplir o debe tener este triángulo rectángulo? Tiene tres lados, como todo triángulo, y cada uno recibe un nombre en específico. Quien está frente al ángulo agudo, el ángulo agudo también lo vamos a conocer con el símbolo de teta. Quien está frente al ángulo agudo tiene que ser, o se le llama opuesto. ¿Ok? Para que no se nos olvide, es quien está frente a este ángulo. Muy bien. Quien está frente al ángulo recto de 90 grados, es decir, ese lado, se le llama hipotenusa. Y el otro, el tercer lado que queda, se le llama adyacente. Los estoy abreviando. Bien, cuando ya tenemos identificado que se trata de un triángulo rectángulo, estos tres lados van a funcionar, no importa el tamaño del triángulo. Puede ser un triángulo muy pequeño o un triángulo muy grande, pero para todo tipo de triángulo rectángulo van a funcionar estas relaciones trigonométricas que vamos a explicar y siempre va a tener esta forma y ese nombre de lados. De hecho, los triángulos rectángulos los podemos encontrar en cualquier parte y se le llama triángulo rectángulo porque es la unión de los dos vértices opuestos en un rectángulo. Por ejemplo, si estamos viendo este pizarrón que es un rectángulo y uno, esos dos vértices se hace a la mitad y tengo un triángulo rectángulo en la parte de abajo y tengo un triángulo rectángulo en la parte de arriba. ¿Ok? Esa es prácticamente la situación para el triángulo rectángulo. Muy bien, vamos a platicar ahora sobre las relaciones trigonométricas. Son seis las básicas, hay más, sí, hay más, pero vamos a platicar ahorita 6. Aquí les anoté 3 y ahorita vemos las otras 3. Aquí vamos a empezar a ver ya las identidades seno, coseno y tangente. El ángulo que vemos aquí va a ser siempre el ángulo agudo que la situación me esté presentando. Para la identidad seno, la relación trigonométrica es la división de lo que valga el opuesto entre la hipotenusa, es decir, este entre este. Para el coseno va a ser adyacente entre hipotenusa y para tangente es opuesto sobre adyacente. Es únicamente la división, o sea, al decir relación trigonométrica se refiere a la forma cociente. Va a quedar una especie de fracción. Bien, si queremos invertir, que también es otra opción, o no es otra opción, sino es otra relación trigonométrica, para seno la conocemos como cosecante y se abrevia de esta forma. Sería cosecante del ángulo y va a ser la inversa de esta fracción, es decir, ahora la hipotenusa está en el numerador y en el denominador está el opuesto. Si hacemos la relación así, ahora se va a llamar cosecante. Para coseno se le llama secante. Y su relación pues va a ser hipotenusa entre adyacente. Recordemos que es la inversa de ese, sería hipotenusa sobre adyacente. Y para tangente lo conocemos como cotangente. Cotangente del ángulo. También se puede poner como CTG. Cualquiera de estas dos formas hacen alusión a la cotangente.
Y pues su relación trigonométrica sería adyacente entre opuesto. Muy bien, esas son las 6 relaciones trigonométricas básicas. Más adelante vamos a ver otras que también se aplican, pero por lo pronto vamos a quedarnos con estas 6 y las vamos a encontrar en cualquier triángulo rectángulo. Por ejemplo, vamos a hacer un intento de triángulo. Y esto es nada más para un ejemplo. Obviamente aquí tengo el ángulo recto y aquí tenemos este ángulo, aún no lo conozco, pero conozco los 3 lados. Supongamos que este vale 6, este vale 4 y este vale 5. Muy bien. Para una relación trigonométrica, por ejemplo, si quiero encontrar la de seno del ángulo, pues la relación trigonométrica sería seno del ángulo es igual a opuesto entre hipotenusa, que sería este entre este, 4 entre 6. Para coseno del ángulo, pues va a ser adyacente entre hipotenusa, que sería 5 entre 6. Y para tangente del ángulo, sería opuesto sobre adyacente, que sería 4 entre 5. ¿Te fijas? Y de esa forma ya sustituí el nombre de los lados. Claro, aquí todavía falta encontrar el ángulo porque de aquí podemos nosotros despejar una identidad o también podemos conocer el ángulo y poder despejar incógnita de alguno de los lados. Ahorita no hay nada que encontrar, por así decirlo, más que el ángulo, pero en los ejercicios que vamos a hacer a continuación vamos a ver de qué forma aplicar estas identidades y poder trabajar con sus componentes para encontrar incógnitas de dichos problemas. Vamos a resolver el primer ejemplo que está presente de este lado del pizarrón y me pide resolver el triángulo rectángulo. ¿Qué datos tengo en el triángulo? Bien, pues conozco la hipotenusa, vale 12, pero no conozco ni a el opuesto ni a el adyacente. Aparte, son las únicas dos incógnitas. ¿Por qué? Porque 30 grados ya está descubierto. Recordemos que este, al ser un ángulo recto, pues es de 90. Y la suma de los 3 ángulos internos tiene que ser 180. Así que si tengo 90 y tengo 30 de este lado, ya suman 120. Este ángulo tiene que valer a fuerzas 60 grados. Así que, conociendo el ángulo agudo en un triángulo rectángulo, es muy fácil encontrar cuánto debe de valer el siguiente ángulo. Simplemente restamos 180 de la suma de los otros dos. Por lo regular, los vértices se conocen con letras mayúsculas. Por ejemplo, ese es el vértice A, vértice B y vértice C. Recordemos que las vértices son donde se unen los puntos que van a formar el ángulo. Bien, ¿tienen que ir siempre ahí las letras? No. Cada quien puede elegir dónde ponerlas. Puede haber sido A, B y C, A, B y C. Eso no importa. Pero sí es muy importante que siempre sea una letra mayúscula la que le asignemos. ¿Por qué? Porque en el vértice es donde se encuentra el ángulo. Así que yo puedo decir que el ángulo agudo A es igual a 30 grados. Y aquí ya estoy explicando. Recordemos que esto significa ángulo agudo y el ángulo A vale 30. El ángulo agudo B, que es este, vale 60. Y aquí es un ángulo recto. C vale 90 grados. Este pues no tiene discusión. Recordemos que siempre va a valer 90. Muy bien. Volviendo al tema de las letras mayúsculas. Quien está frente al vértice A tiene que ser la A minúscula. Siempre. Quien está frente al vértice B tiene que ser la B minúscula. Y quien está frente al ángulo recto, la letra que sea, en este caso es la C. Quien está frente a él va a ser la letra C. Esto nos va a servir mucho cuando veamos ejercicios de aplicación. Así que es bueno que nos acostumbremos a que las letras, tanto mayúsculas como minúsculas, estén bien claras en nuestra mente para poder definir cuándo estoy buscando un ángulo y cuándo estoy buscando una distancia. En este caso, yo necesito encontrar dos distancias. La de la distancia A y la distancia B. En otras palabras es la distancia del opuesto y la distancia del adyacente. Bien, vamos a encontrar esos dos lados. Así que si recordamos, bueno, este viene a ser el opuesto, este es el adyacente. Así que para encontrar el opuesto
yo puedo ocupar o la identidad seno o la identidad tangente, porque mira cómo la tengo aquí. Opuesto se encuentra de este lado y también aquí. Coseno no tanto, porque al menos no de momento, para el opuesto, no está tan directo, porque no está la opción de opuesto aquí. Así que podemos utilizar seno y también tangente. Por acá podemos utilizar también cosecante y cotangente también. Todas esas tienen el requisito de que tienen el opuesto como una de sus incógnitas. Ahora, ¿qué dato tengo en el ejercicio? Tengo hipotenusa. Así que definitivamente tiene que ser opuesto entre hipotenusa. Adyacente no, porque mira cómo opuesto entre adyacente los dos son incógnitas y yo necesito conocer al menos una. Así que la que me va a servir en este momento puede ser seno o cosecante. Vamos a utilizar la identidad seno. Así que ponemos seno. Ahora el ángulo ya no es desconocido, vale 30. Entonces se pone seno de 30 grados es igual al opuesto, que no conozco, dividido sobre la hipotenusa, que vale 12. Muy bien, como necesito encontrar el opuesto, este 12 pasa de dividir a multiplicar. Y vamos a efectuar la multiplicación de 12 por seno de 30 grados. Esta multiplicación me va a generar el valor del opuesto. Aquí sí necesitamos hacer uso de una calculadora científica. Y es muy importante que cuando pongamos seno de 30 en la calculadora, esta se encuentre en grados. Para eso, ubícate en la parte de menú y regularmente en la parte de arriba debe aparecer una letra D, dependiendo de la edición de tu calculadora. Si está en la R, hay una letra R, significa que está en radianes. Hay que cambiar de radianes a grados. Puedes utilizar la letra D mayúscula para que pueda funcionar bien la operación seno de 30 grados y que no te lo multiplique por radianes. Bien, haciendo eso, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a multiplicar 12 por seno de 30 grados. Y eso nos da como respuesta a 6. Entonces, esta multiplicación es igual a 6. Podemos decir que el valor del opuesto vale 6. Ahorita pues no me interesa saber si son metros, centímetros. Sencillamente estamos resolviendo el triángulo. Así que este debe de valer 6. Y dijimos que esta es la letra A. Muy bien. Ahora vamos a encontrar el adyacente. Aquí es más sencillo porque conozco 2 de 3. Así que, ¿dónde se encuentra adyacente? Pues aquí y aquí. Cualquiera de estas dos me va a ayudar a encontrar el adyacente. Si quiero encontrar con coseno, pues entonces despejo hipotenusa. El ángulo es el mismo, es coseno de 30. Y si lo necesito de este lado, pues entonces aquí sí tendría que hacer la siguiente. Tendría que cambiar de ubicación, adyacente y tangente. Aquí el despeje es diferente a esta operación porque la ubicación del adyacente aquí está en el numerador y acá está en el denominador. Pero en las dos formas es posible. Vamos a hacerlo con coseno, mira. Sería coseno de 30 grados es igual a el adyacente que no conocemos dividido entre la hipotenusa, que vale 12. En este caso hacemos algo parecido a lo que ocurrió con la identidad seno. Y 12 pasa a multiplicar. Entonces esto me generaría que a 12 lo voy a multiplicar por el coseno de 30 grados. Vamos a ver cuánto es eso. Sería 12 que multiplique a coseno de 30. Y eso nos da como resultado 10.39. Vamos a dejarlo con 2 decimales. Tiene más numeritos, pero para el efecto del ejemplo vamos a dejar con ese valor. 10.39. Entonces este valor tiene que ser un aproximado a 10.39. Vamos a hacerlo rápidamente con tangente para que veas que da exactamente el mismo valor. Si hubiéramos utilizado tangente del ángulo, entonces el opuesto vale 6, si lo conozco, y el adyacente no lo conocemos. Bien, para despejar el adyacente dijimos que hay que cambiarlo de ubicación, así que me quedaría adyacente es igual a 6 entre tangente de 30. Fíjate cómo acá es un poquito más sencillo porque fue una multiplicación y aquí va a tener que ser una división, pero tiene que darte el mismo valor.
y da exactamente 10.39, 23. 10.39. Y si te das cuenta, estos dos son el mismo valor. Significa que cualquiera de estas dos identidades nos hubiera funcionado. Aquí, cada quien va a determinar qué identidad aplica de acuerdo a la forma del triángulo. Pero sí es importante que primero practiquemos un poco cómo resolver triángulos antes de ver ejercicios de aplicación.